Lectura del libro del profeta Miqueas. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basán, en Galad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados, reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambias nuestra suerte, Dios Salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Seguramente han escuchado en las noticias las dificultades que se han dado ahora en este periodo de confinamiento en las familias,
problemas, dificultades que no se soportan. Y por ahí aparecía, ¿verdad?, que se habían dado divorcios. Vale la pena preguntarnos cuál es el fundamento cristiano que proponemos a las familias. ¿Qué le podemos decir nosotros? A lo mejor comenzando por nuestra familia de casa, que sirva de fundamento en este periodo de confinamiento. ¿Por qué? Porque parece ser que, como ya vamos saliendo, se acabaron ya los problemas en casa, pero no, podrían seguir. ¿Qué puede decirle el cristiano a las familias, a las relaciones intrafamiliares que se vuelven difíciles, a veces dolorosas, complicadas? Y a lo mejor en este periodo pues hemos descubierto lo que en el fondo traemos ocultado por mucho tiempo, pero que ahora quedó revelado, exhibido. ¿Qué le podemos decir? Y hoy Jesús nos dirige al fundamento. Podemos buscar varios elementos, ¿verdad?, que puedan unir a la familia. El diálogo, la comunicación, el respeto, pero nos damos cuenta cómo esto es rebasado. Aunque sabemos que la comunicación ayuda, no siempre nuestra comunicación fluye como quisiéramos, o incluso no siempre se nos entiende como quisiéramos, se nos malinterpreta, en fin. Podría ser el respeto, pero nos damos cuenta que pues ya nos llegamos a faltar al respeto. Aunque sabemos que el trato respetuoso ayuda, pues yo creo que hemos experimentado el desborde donde ya lastimamos. Pero incluso también se llega a pensar que el respeto es la indiferencia. Te respeto, luego entonces ya no te hablo. Pero pues se crea distancia. Y así podríamos estar hablando de varios elementos que pudieran hacer que una familia funcione, pero nos damos cuenta que no. Por eso Jesús va hasta el fondo, hasta el verdadero fundamento en una relación familiar. Y cuando hablamos de fundamento, estamos hablando que sin esto la familia se desmorona. Sin esto, la familia no hace cohesión de caridad. Por eso hablamos de fundamento. No de elementos que puedan sostener la relación. No, hablamos de fundamento. Sin este fundamento, las relaciones familiares se desmoronan. O después buscamos otro tipo de relaciones, ambiguas, ambivalentes, casi mentirosas. Bien, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la nueva familia que propone Jesús? Y entonces, cuando le dicen tu madre y tus hermanos te buscan, Él señala a ¿quiénes? A sus discípulos. Ellos son mi madre y mis hermanos. Ellos conforman una familia. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Porque cumplen la voluntad de mi Padre. Ese es el fundamento.
Una familia logra caminar cuando en el fundamento está la voluntad de Dios, cumplir con la voluntad de Dios. Ojo, pero ahora vamos a preguntarnos sobre la voluntad de Dios. No vayamos a dejarlo solamente en normativas que ayudan, pero si dejamos solo y entendemos solamente la voluntad de Dios como normativas, es peligroso. Al rato nos volvemos jueces del papá, de la mamá, nos volvemos jueces del hijo, de los hermanos. Bien, ¿qué significa la voluntad de Dios? ¿Qué significa entrar en consonancia con la voluntad de Dios? Tan importante es que se vuelve el fundamento de las relaciones familiares. Bien, para entender la voluntad de Dios y no reducirla a, pues haz lo que te toca, cumple con lo que se te dice, porque sería tan frío eso. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ojalá puedan repasar en sus casas la primera lectura del profeta Miqueas, es capítulo 7. Ahí viene descrita la voluntad de Dios. Y es en esa dinámica en la que la familia tiene que vivir para continuar. Dice: Señor Dios nuestro, pastoréanos, condúcenos tú. Como familia, ¿se lo han pedido a Dios? Esa es la voluntad de Dios. Le han dicho como familia: Señor, pastoréanos porque aquí ya no nos entendemos, porque aquí ya no nos comprendemos, porque aquí ya no nos soportamos. Juntos pueden dirigirse a Dios así, se han dirigido en este periodo. ¿Pero por qué pedimos que nos pastoree? Porque tú, Señor, nos sacaste de Egipto, tú nos libras de nuestras esclavitudes. Hermanos, las relaciones intrafamiliares se llegan a ser ríspidas, hoscas, difíciles, porque cada miembro vive una esclavitud. El miedo, la culpa, el resentimiento, secretos guardados. Cada miembro de la familia vive una esclavitud. Por eso pedimos que Dios nos pastoree. ¿Y en qué consiste este pastoreo? De verdad, la primera lectura se vuelve tan elocuente. Volverás a compadecerte de nosotros, Señor. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos, nuestras esclavitudes, nuestras culpas. Vean la lectura. Todo eso que tú traes cargando, Dios lo arranca y lo aniquila. No te aniquila a ti. Arranca lo que te hace sufrir y lo desecha Él. Ese es su pastoreo. En eso consiste su compasión. Hermanos, y cuando tú experimentas en ti la compasión, lo único que queda es ser compasivo con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa, con los tuyos, tus hermanos. A veces queremos llevar la fiesta en paz, pero hacemos cada menjurje emocional que tarde o temprano explota. Por eso nuestra sensación de, es que yo pensé que ya lo había superado. Pues no, porque lo has hecho con tu fuerza. Hay que pedir el pastoreo de Dios. Ven, aniquila eso que yo traigo cargando y que hace que yo no tolere a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos.
Ven, Señor, pastoréame, arranca de mí eso que yo no puedo mejorar en mi vida y que me desespero, me desaliento, me frustro porque no puedo superarlo. Hoy la palabra de Dios nos invita entonces a que como familia busquemos un fundamento claro. No es solamente un fundamento axiológico, ya se dieron cuenta, ¿verdad? La familia va a funcionar si te comunicas, si respetas. Ya vimos que no, somos tan frágiles que los valores como tal no nos funcionan. Se necesita algo más fuerte. Y por eso Jesús nos propone como fundamento la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Que te dejes pastorear por Él. Curiosamente, la voluntad de Dios no es, haz esto bien, cumple esto bien. No, la voluntad de Dios es, déjate pastorear por mí. Que mi compasión te bañe. Que mi misericordia te inunde ahí donde tú te sientes culpable. Ahí donde has tenido que guardar secretos en la familia, porque si no lastimarías. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda en este día pedir su pastoreo. Esa es la voluntad de Dios. Señor, que cada que haya problemas en nuestra familia, podamos decir con el profeta Miqueas, Señor, pastoréanos, pastorea a tu familia, pastorea a tu pueblo. Recuérdanos cómo nos has librado de nuestras propias esclavitudes y que esa oración en familia se vaya volviendo el fundamento de un caminar no perfecto, sino un caminar en la misericordia de Dios. Esa es nuestra oración. Permanecemos sentados, presentamos los dones del pan y del vino.